Creo que si pararan al azar a alguien en medio de la calle y le preguntaran cuáles son sus películas favoritas, apostaría todos mis vídeos a que Apocalypse Now estaría entre las más nombradas. Bueno, ¿y a quién le extraña? La verdad es que esta película tiene un rollo tremendo que engancha, una mezcla explosiva de locura salvaje, malditismo y genialidad. There were too many of us. We had access to too much money, too much equipment, and little by little we went insane. It's crazy. Pobre Francis, abrumado por las dificultades logísticas de rodar en medio de la selva, mientras se sumaban a la fiesta, un día sí y otro también, disentería, tifones, ataques al corazón, colapsos nerviosos y drogas a tutiplén. Aquí van solo unos pocos datos antes de empezar. De los 5 meses previstos que duraría el rodaje, se alargó hasta casi 1 año y medio. 4.500 kilos de película revelada, 6.500 según Walter Munch, uno de los montadores, 6 toneladas y media, más de 370 horas de material que tardaron casi 2 años en montar. Presupuesto inicial, $13 millones. Que terminaron siendo 31 millones. Exceso que cubrió personalmente Francis Ford Coppola hipotecando sus propios bienes. Increíble que finalmente viera la luz una película. Pero, ¿qué mueve a una persona a arriesgar todo lo que tiene? Su matrimonio, su vida y su fortuna, su cordura, para adentrarse en ese corazón en las tinieblas. Porque Apocalypse Now no es solo una obra maestra por el maravilloso uso del lenguaje cinematográfico, una banda sonora o unas actuaciones excepcionales. Lo es ante todo porque el dolor, la megalomanía colosal y la pérdida del juicio que vemos en pantalla no fueron simplemente ficción. Eran el ejemplo perfecto de cómo el límite entre vida y arte se difumina para mezclarse en una amalgama genial de creación y catarsis, a una escala sin precedentes. Toda la lucha interna, la guerra, el horror inconsciente, el poder autodestructivo y el colapso de todo orden simbólico fueron sublimados en la horrorosa magnitud de un proyecto pantagruélico, que a punto estuvo de devorarlo junto a helicópteros y todo. Era Francis Ford Coppola lidiando con sus propios fantasmas, psique a 24 imágenes por segundo, puro goce estetizado, convertido en síntoma y a la postre repetición pulsional con las posteriores One from the Heart, Cotton Club o la catastrófica Megalópolis. Decía su mujer preocupada: The film Francis is making is a metaphor for a journey into self. He has made that journey and is still making it. Y no se equivocaba. Pero la pregunta es, ¿un viaje hacia dónde? ¿Por qué esa compulsión? En este videoensayo vamos a lanzar una hipótesis, para explicar esa pasión creativa arrolladora, la naturaleza de un deseo que se muestra desesperado por satisfacer un vacío que solo podía ser llenado con una nueva película, aún mayor, más ambiciosa, colosal, sublime e inconmensurable, y que tiene su origen en su niñez. Pues los demonios de Francis, o el don y el castigo, que tan a menudo se mezclan a partes iguales, comenzaron a gestarse en la infancia de un hogar donde la genialidad y el éxito mediaban los afectos. El pater Augusto del clan familiar, Carmine Coppola, fue un gran flautista y compositor, que a pesar de ser un intérprete brillantísimo, llegó a ser parte de la orquesta del legendario Toscanini. Vivió toda su vida bajo la frustración de alcanzar la ansiada genialidad. Su hijo primogénito y hermano mayor de Francis, August Floyd Coppola, el padre de Nicolas Cage, era el elegido para heredar el ambicioso proyecto artístico familiar. Logró ser profesor de universidad, un respetado académico y escritor, pero no alcanzó la gloria. Así es como Francis vivió gran parte de su vida a la sombra de una alta expectativa. Esa necesidad de complacer a un padre exigente y obsesionado con el estatus artístico fomentó que el pequeño Francis quedara capturado en la fantasía del artista excepcional, total y omnipotente, para el que crear obras faraónicas sería una manera de acercarse a su padre, pero también de superarlo. Y aquí viene la idea. El arquetipo del parricidio, es decir, matar al padre, es una conocida figura metafórica que se ha repetido en el mundo del arte a lo largo de toda la historia. Seguro que ya lo habíais visto. Ha sido representado de 1001 maneras. Una de ellas, Edipo Rey, obra profundamente trágica del griego Sófocles, sirvió a nuestro querido Sigmund Freud para desarrollar sus famosos complejos de Edipo y de Electra, y lanzar su hipótesis de que a edad muy temprana todos los niños y niñas experimentan el deseo de poseer al progenitor del sexo opuesto y rechazar al del mismo, para ocupar su lugar y disfrutar del progenitor deseado para sí solos. Lacan modernizó esta idea a nuestro tiempo con su metáfora paterna.
Yo no sé realmente lo que perseguía Coppola con tanta pasión temeraria y autodestructiva, pero los paralelismos del mito parricida con Apocalypse Now son inevitables, donde el coronel Kurtz haría las veces de padre y el capitán Willard de hijo, como una alegoría de la relación de Coppola con su propio padre, y ya sabemos cómo termina la película. Apocalypse Now sería, por tanto, el viaje personal de Francis Ford Coppola hacia el encuentro con el padre, y hacia algo más. Something essential, waiting for all of us in the dark areas of the world, aboriginally loathsome, immeasurable, and certainly nameless. Empezaremos por el principio. Como en todos los bebés, el papá es primero eso desconocido y un poco amenazador que ronda cerca de la madre. Así, para Willard, al principio de la película, el coronel Kurtz es solo un discurso en su mente, solo un nombre, una voz misteriosa en un archivo. Fotografías e informes que dan cuenta de un ser admirable cuyos logros alcanzan el estatus de mito o leyenda. Así debía ser el papá de Francis en su cabeza en sus primeros años. Sin embargo, como todos sabemos, atención spoilers, en un momento dado, el héroe perfecto cambia. Hasta Willard van llegando noticias del desafío de Kurtz al alto mando y la ley oficial. La autenticidad brutal de sus actos y una ausencia total de hipocresía empiezan a dar cuenta del aspecto terrible y aterrador del hombre dispuesto a cualquier cosa. Llevando la verdad de la guerra hasta sus consecuencias finales, el coronel Kurtz ha expuesto la obscenidad del poder y eso es algo que el gran amo no puede permitir. Sin embargo, para Willard, Kurtz encarna algo diferente. El coronel rebelde no busca simplemente poder político o militar, sino algo más radical. Algo que Willard también desea secretamente. Y Kurtz es la llave para acceder a ese saber y un guía para acceder a un lugar. El río entonces no es solo un escenario al azar elegido por Coppola. Remontar su cauce significa en realidad iniciar el camino para hallar la respuesta a todas las preguntas. Un regreso al origen mítico primigenio, hacia el comienzo de todo. Un lugar más allá del sentido que exige liberarse totalmente y dejar atrás cualquier orden simbólico civilizado. Una familia, la burocracia militar, la ley, la moral. En realidad, casi un reflejo de lo que estaba sucediendo en el rodaje de la película, con Francis Ford Coppola recorriendo su propio camino hacia ese lugar sin nombre. ¿Qué harán cuando lleguen? ¿Willard cumplirá con lo que se le ordena? ¿O se perderán ambos, actor y director, en el caos? En ese viaje a las tinieblas, ambos sentirán la sombra de ese padre de poder absoluto. Un camino donde los actos absurdos se suceden, tejiendo una vorágine de anarquía que lo envolverá todo, asfixiando a sus esclavos, sumiéndolos en el sinsentido del deseo del amo. Willard finalmente llega a su destino. Atrás ha dejado todo lo que le ataba a la civilización, para mostrarse digno merecedor de aquel que osó convertirse en soberano absoluto de sí mismo, en la excepción a la ley, en la ley misma. Lacan diría que Kurtz está peligrosamente cerca del gozo, pero en el trono no hay sitio para dos amos. Solo uno puede aspirar a disponer de ese poder. Power, ideals, morality, and practical military necessity. Esta es la única razón real del alto mando para ordenar matar a Kurtz, por descontado sin mancharse las manos, mientras otros hacen el trabajo. Llegado el momento, Willard espera y escucha. Si hubo anteriormente alguna empatía de Willard hacia Kurtz, esta se desvanece poco a poco. Willard va descubriendo que el amo nunca fue aquello que parecía ser. El mito, el pater ideal, soberano y todopoderoso, es solo un discurso vacío, tras el que solo se esconde un hombre atrapado por una ilusión. Shape without form, shade without color, gesture without motion. Acorralado en su deseo imposible, Kurtz decide ofrecerse en sacrificio como única salida, con la esperanza de que Willard tome su lugar y continúe con su legado mortífero. You have a right to kill me, but you have no right to judge me. Y Willard acaba con Kurtz. El mito lo predijo. El hijo mata al padre. Y por unos momentos el soldado ocupa el lugar del rey. Willard por fin experimenta qué se siente al traspasar los límites, cometer los mismos actos atroces, contemplar el horror y sucumbir a la fascinación de un goce que amenaza ciegamente con quemarlo y devorarlo todo.
En los relatos mitológicos, asesinar al padre conducía inexorablemente a apoderarse del trono a continuación. Y este es el momento crucial en toda la película. En el mismísimo origen, el río verdaderamente fluía hasta aquí. Willard finalmente comprende que Kurt siempre había perseguido un fantasma, al intentar conseguir el gozo sublime y el éxtasis total. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure. Y la razón es que si pudiera acceder plenamente a ese gozo absoluto, tendría que abandonar todo sentido, para ser solo materia irracional, balbuceante, un grito sin sonido, sin el sentido para dar sentido a ese gozo deseado. Es el Kurt que ante la imposibilidad de abandonar ese lugar del sentido, solo es capaz de pronunciar palabras. Este es el motivo por el que Willard decide no ocupar su lugar, porque ese lugar no puede ser ocupado por un ser humano. Allí no hay nada. Así, Willard hace del involuntario fracaso de Kurt el suyo, lo que en términos del psicoanálisis equivale a aceptar la famosa castración del padre. El artista Coppola se rebeló toda su vida ante esta inevitable castración. De ahí su tendencia a romper límites y fundar su propio reino en la selva, incluso a aplastar cualquier ética laboral con un rodaje demoledor para sus colaboradores. A film director is kind of one of the last truly dictatorial posts left in a world getting more and more democratic. Todo para perseguir las fantasías románticas e infantiles del genio creador en busca de la obra definitiva. Pero para llegar a todo esto, a la obra maestra que es Apocalypse Now, solo hay un camino. You have to fail a little, die a little, go insane a little to come out the other side. Esto es lo que se llama en psicoanálisis atravesar el fantasma. Y sin embargo, aun siendo un fracaso, es en hacer una metáfora de ese fracaso donde reside la verdadera genialidad de Apocalypse Now. Pero a quien tenemos que agradecer enormemente es a su esposa Eleanor, porque quizá nada de toda esta anarquía creativa hubiera trascendido si no lo hubiera filmado en 16 mm para la historia en un documental valiosísimo, Corazones en tinieblas, aludiendo a la famosa novela de Joseph Conrad en la que se basa la película. Os lo recomiendo encarecidamente. Y como siempre, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo.